ya es como muy saltimbanqui. ¿Qué es eso? Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar a los chicos de Stray Kids con la canción S-Class, que fue publicada recientemente y que dice de la siguiente manera: La ciudad de noche. ¿Escuchaste el silbido ese, no? Vamos a ver si después reutilizan ese motivo musical, porque es un muy lindo motivo musical. Como si estuviéramos en do menor, una tonalidad que ya han utilizado en otras canciones y que me parece muy característica porque les queda como muy bien vocalmente a todos, ¿no? ¿Vos qué opinas al respecto? La agresividad con la que arrancaron oficialmente la canción, porque lo otro era la introducción, claramente, cuando estaba el primero de los muchachos haciendo los silbidos, que fíjate que ahora están de fondo en esta parte que arrancó con de todo, con unos brases, unos vientos metales súper profundos, muy de EDM o en todo caso de música trap, como estamos acostumbrados últimamente. Y fíjate que de fondo siguen apareciendo los silbidos. Cómo va desafinando la última de las vocales para ingresarnos a una nueva parte. Ya es como muy saltimbanqui esto. Fíjate que es como si fuera una segunda introducción o una primera estrofa, pero ahora cambiaron radicalmente. Es como que están segmentando muy rápidamente la canción, lo cual es llamativo. Si algo también tienen de característico los videos de K-pop, por lo que ya venimos escuchando y viendo en el canal, es esta sincronía que hay muy fina entre lo que escuchamos y lo que vemos, ¿no? Como por ejemplo cuando clavan otra vez esos brases muy graves y está la explosión detrás. Y el motivo que canta este cantante, si conoces cuál es el nombre de cada uno de ellos, te voy a pedir amablemente que por favor lo dejes explicado debajo en los comentarios. Lo cual confirma con esto que está diciendo el cantante en cuanto a notas que estamos en do menor. Una escala muy oscura que para el trap funciona muy bien, para la música electrónica también y para el K-pop, por lo que venimos viendo, también. Y fíjate que existe una pronunciada ausencia de acordes marcados, como veíamos en otras canciones. En otras canciones siempre aparecía alguna parte más jazzera, más melancólica, más melosa, si querés. Y acá está haciendo todo bastante duro, que si mal no recuerdo no era el Stray Kids al que estábamos acostumbrados, un poco más endulzado, más rosa, si querés, por ponerle un color para que sea más visual. Acá está como todo mucho más dark, más oscuro, no, más denso. Está buenísimo igual también, ¿eh? Y ahora pasamos a una parte más pop en el sentido más llano de la palabra y es como si estuvieran haciendo una escala ascendente y es donde menciona S-Class, que es el nombre de la canción, con lo cual si no es el estribillo es el preestribillo o estamos ahí. Pero resulta muy interesante si utilizas auriculares, sobre todo, que vas a escuchar de fondo como si fuera un motor rítmico que está todo el tiempo generando tensión y sobre todo en esta parte que es más pop, las voces están extremadamente claras y además es muy notorio la alternancia que hay entre una parte rapeada o más hablada y una parte más cantada, como es este caso. Ahí pasamos a una parte un poco más danzable, ¿no? Porque de hecho aparecieron acordes, que era lo que decíamos antes, que no estaban apareciendo y lo reservaron para la parte más amena del track, porque estamos casi a la mitad del track. Pasó primero toda la explosión, nos llamaron muchísimo la atención con toda esa movida tan trapera y tan agresiva que veíamos desde el principio con las notas allá en los graves, y ahora pasaron a una parte un poco más amena. Una progresión clásica del pop, pero muy bien colocada. Los cuatro acordes van a estar apareciendo por acá, muy sencillos, muy tranquis, pero muy bien ingresados. No recuerdo sinceramente si los chicos de Stray Kids también son productores y producen sus propias canciones. Si tenés ese dato, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios.
Bien, hicieron la escalita descendente de Do para ingresar a esta nueva sección donde están ahí serruchando con los codos y que es extremadamente rítmica, como las primeras partes que habíamos visto. ¿Qué dicen? Pica el poncho, perdón, no entiendo lo que están diciendo, pero en argentino están diciendo como pica el poncho. El poncho es esta vestimenta. Sí, los ponchos suelen picar por la tela que tienen y nada, me parece muy agradable que hagan mención a esto. Otra vez el descenso, pero es muy interesante cuando dicen esto de pica el poncho, pica el poncho. Ahí está. Hacen un descenso cromático, ya lo hemos mencionado en otros videos que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. El descenso cromático es cuando pasamos por todas y cada una de las notas. Entonces cuando ellos están cantando pica el poncho, pica el poncho, pica el poncho, están haciendo este descenso desde el sol. Muy interesante y muy bien colocado también. Y al final de esa frase está el boom. A una parte más hip hop, más boom bap si querés. La batería está muy bien, muy saturada, muy cruda, muy grunge, bien noventosa. Más allá que esto conserve características similares a las otras partes que estuvimos analizando, es diametralmente opuesta por la sonoridad que está generada en la misma, que tiene esta idea más hip hopera de los 90, ¿no? Como algo más crudo, más llano. El detalle viene a los Snoop Dogg también ahí en el agudito, ese sonido de sintetizador bien agudito que está por ahí como penetrante, como si fuera un silbido, como una referencia a lo que habíamos escuchado al principio de la canción. Muy bien eso, muy bien. Vuelvo con la parte del preestribillo, que supuestamente luego debiera ingresar al estribillo que ya habíamos escuchado, el para pa pa pam, para pam. Vamos a ver qué ocurre, pero esto habíamos considerado que era un preestribillo, así que continuamos avanzando. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? ¿Había un pulpo? Había un pulpo gigante en el videoclip, estoy hablando, por supuesto, ¿no? El tipo estaba lo más pancho, escuchando ahí con auriculares, las manos en los bolsillos y qué sé yo, y atrás estaban matando, no sé, contra un pulpo. ¿Qué es esto, muchachos? Habíamos visto en uno de los videos de Blackpink, que te dejo por acá arriba, debajo en la descripción, que ponían un tanque lleno de espejitos y me dijeron que era un tanque real. Ahora respondeme esto, ¿este pulpo es real? ¿Contrataron un pulpo para atacar personas? No, God, please, no, no. Claramente mi parte favorita es la que pica el poncho porque siento que es una referencia a la Argentina, tienen mucho público en este país, así que nada, gracias por hacer esa referencia al poncho. Me van a funar por esto. Bien, aquí ingresamos a una parte mucho más sentida, más melancólica, más sentida en el sentido de que es más densa, más tranquila, casi como un lamento, que contrasta radicalmente con todo lo que veníamos escuchando, ¿no? Algo mucho más, se escucha un piano, de hecho muy de fondo, muy... Con eso terminamos. Chao. Muy interesante los silencios que metieron ahí en el medio con los giros de cámara. Independientemente del videoclip, si solamente escucháramos la canción me parece muy rica a nivel producción musical, que es algo que siempre destacamos en este canal del K-pop, que es casi una marca registrada porque hacen un uso muy inteligente y dosificado de todos los elementos técnicos que tienen a disposición. Hermoso.
Hermosísimo, es un montón. Fíjate cómo en esa última parte que escuchamos condensaron todos los elementos que fueron acumulando a lo largo de la canción. Y luego hicieron un silencio, un break. Esta canción está como muy particionada, que es algo que venimos diciendo desde el principio del análisis. Y cada cantante tiene como su segmento, su parte. ¿Cuánta información hay en 3 minutos de canción? Y ahora este final que es radicalmente durísimo. Ahí apareció el pulpo volando por atrás, pusieron un vocoder a la voz como si fuera Daft Punk, que usaban el vocoder para sonar así robóticos. Hace una cosa así. Maravilloso. Y cierran con el estribillo como es debido, picándose el poncho. Pica el poncho, pica el poncho. Y para el final utilizaron nuevamente ese descenso que es un elemento temático porque apareció en varias ocasiones y lo han utilizado incluso como un elemento transicional, es decir, para pasar de una parte a la otra. La he pasado muy bien haciendo esta reacción análisis. Si te interesa que escuchemos y analicemos alguna otra canción de Stray Kids o de la nueva ola de música coreana o de K-pop en particular, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.